Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Montoya Rodríguez, mi compañero aquí John Anderson Coronado. Somos estudiantes de la maestría en educación de la Universidad de Manizales y estamos aquí reunidos para realizar el trabajo colaborativo del seminario de paisajes culturales. Este seminario, este trabajo está basado en las intoxicaciones lingüísticas que tenemos nosotros y en torno a la lectura del libro Los Amores de Darklat, o sea, El Rayo. Tiene la palabra, compañero. Bueno, como lo decía Manuel, leer las intoxicaciones del lenguaje fue muy agradable. Nos permitió mirar todas esas problemáticas que generan esas intoxicaciones del lenguaje. Nos permitió mirar esas intoxicaciones que tenemos en nuestro diario vivir, en nuestro quehacer docente, en nuestra familia, en todos los ámbitos donde nos desenvolvemos. Bueno, consideramos que una de las primeras intoxicaciones que ha tenido el lenguaje, esas intoxicaciones lingüísticas que hemos tenido, son los extranjerismos. Es muy común que en las conversaciones o en los diálogos que surgen a diario, tanto en la escuela como en la casa, como en la calle, vienen en esos diálogos esos extranjerismos. Es muy común ver que utilicemos, bueno, the one, hello, ok, un sinnúmero de extranjerismos que llegan a nuestro lenguaje y se mezclan con nuestras conversaciones. No sé, Manuel, ¿quién? Y que además reemplaza nuestro lenguaje natural, nuestro lenguaje nativo con el cual vivimos. Como muy bien lo expresa mi compañero, para mí también fue muy interesante esa lectura de las intoxicaciones, porque es un libro, es una temática que lo lleva a reflexionar, a caer en cuenta de todo lo que uno hace a veces sin saber por qué. Se da cuenta que le falta un pensamiento crítico, se da cuenta que ha dejado llevar de las masas por lo que dicen los medios, ¿sí? Entonces la forma en cómo se embellecen ciertos actos que son tan belicosos, tan graves, pero ahí nos lo hacen muy bien cuando hablan de las guerras, a humanizar las guerras, cuando hablan de bombas inteligentes, ¿sí? O sea, son temas tan actuales y tan arraigados y que nos afectan tanto y que nosotros habíamos dejado pasar por lo alto. Este libro nos hace aterrizar, nos hace caer en cuenta de lo importante que es identificar esto y tratar de mirar cómo nos desintoxicamos. Al igual el texto de Rayo es un texto bastante interesante, muy conciso, pero que llega al fondo y que hay una interpretación bastante interesante para hacer sobre eso, que más adelante la vamos a hacer. Bueno, otra de esas intoxicaciones que encontramos es que diariamente utilizamos expresiones muy breves. Esas expresiones las vemos en nuestro diario de vivir cuando utilizamos en nuestro lenguaje palabras cortadas. Por ejemplo, en las escuelas ya no nos llaman profesor, sino profe o pro, ¿sí? Al médico ya no le dicen doctor, sino doc. O sea, utilizamos una o dos sílabas para expresar una palabra. Y ya estamos tan acostumbrados, digámoslo así, tan arraigados en eso, que es tan común que ya nos acostumbramos. Los muchachos uno le dice, hey, ¿de dónde viene? Del cole. Cuando anteriormente en nuestra época era que veníamos del colegio. Entonces ahí hay una intoxicación lingüística. Estamos viviendo una intoxicación lingüística que no nos habíamos dado cuenta, pero que en este momento ya nos percatamos. Bueno, y esa intoxicación lingüística se ha venido dando gracias a estas tecnologías.
ahí reforzamos esas intoxicaciones. Ahí es cuando vemos que en Face los muchachos se expresan de manera tan diferente cuando se hace de manera presencial. Vemos las conversaciones de cada uno de ellos de manera tan particular, con otro lenguaje, ¿sí? Otra clase de palabras, cómo cambian las palabras, ¿sí? Entonces, hablando de esas intoxicaciones, esos avances tecnológicos han sido muy buenos para comunicarnos, pero también tienen algo nocivo, como es el caso de las intoxicaciones lingüísticas, ¿sí? Que eso hace que perdamos mucho de nuestra disciplina para formar en lingüística, ¿sí? En las oraciones, respetar comas, las reglas gramaticales, signos de puntuación. Entonces es como, válgame la expresión, como un degeneramiento en el léxico, en el lenguaje, que eso es muy nocivo para todos. Agregarle a lo que dice Manuel, la pérdida del diálogo y el discurso. Hoy en día en la familia, en la escuela, se puede omitir el discurso, ¿sí? Porque un maestro no necesita echar un discurso, sino que proyecta un video donde le dan todo a conocer al estudiante y omite el discurso que él tenía preparado para echarse. Otro echa el discurso por él. O sea, los medios de comunicación hoy son los que echan el discurso. Hoy nos acercamos a las redes sociales y se da unos discursos, unos diálogos ahí, pero virtuales, no esos diálogos presenciales, que esos diálogos presenciales nos permiten cuestionar al otro, cuestionar las palabras, dudar de lo que el otro está diciendo, porque en ese diálogo virtual yo puedo decir estoy bien, pero detrás de esa pantalla puedo estar mal, ¿sí? Aparentemente en el diálogo virtual bien, en la pantalla, en la realidad, tengo otra postura, ¿sí? Hoy en día esos diálogos, los únicos diálogos que recibimos son los que nos dan los medios de comunicación, los diálogos que vienen en las noticias, diálogos ya estructurados, estandarizados para una población, los diálogos de las novelas, los diálogos de todos esos medios que de una u otra forma están contaminando nuestras vidas. Hoy el diálogo resulta aburrido, resulta desgastante. Yo creo que los hijos hoy en día, uno le dice a los hijos, venga, hablamos, ya no quieren hablar, ya no quieren un discurso. Ellos prefieren el discurso de YouTube, prefieren el discurso de la novela, prefieren el discurso de los muñequitos que el discurso que tal vez forma más, que es el discurso presencial, el discurso donde yo interactúo con el otro. Bueno, respecto a esas intoxicaciones vemos que son muy lesivas, sobre todo en el núcleo familiar. Vemos que están reemplazando esos medios, como los medios tecnológicos, están reemplazando ese ser humano, ese núcleo familiar tan vital, ¿sí? Entonces ya no queda espacio, no solamente por los medios, sino por la sociedad en sí, el trabajo, todo eso no permite que haya una integridad familiar. Sumado a esto nos permite separarnos más, ¿sí? Entonces ya cada uno se mete en lo suyo, ya es más fácil hablar con una pantalla que hablar con otro ser humano, intelectual, ¿sí? Entonces a esas intoxicaciones que nos referimos, eso es lo que tenemos que ser conscientes que nos está pasando y tenemos que poner un freno. Para eso son estas reflexiones, estos trabajos que estamos haciendo. Yo creo que hay que agregarle ahí lo que dice Manuel, es muy cierto. Hoy en día no es necesaria la presencia para comunicarnos. Si no existe la presencia, usted puede comunicarse con otro. Si yo estoy detrás de un aparato tecnológico, de un Android, y si tengo WhatsApp, puedo comunicarme con el otro, así no esté presente, por medio de un correo, por medio de... ¿sí? Entonces, eso es una intoxicación del lenguaje. Ahí vemos que el lenguaje no está trascendiendo, se queda ahí y se queda en los medios de comunicación, ¿sí? Y no deja ver en realidad lo que yo quiero expresar. Otra de esas intoxicaciones con la que vivimos es la implementación de metáforas para dar a conocer algo. Las metáforas reducen el discurso, ¿sí? O sea, con otras palabras queremos decir una cosa, ¿sí? Por ejemplo, a la guerra la llamamos como un acto de honor, ¿sí? Como una campaña. Disfrazamos esa guerra con unas palabras diferentes, queriendo expresar la misma idea con otras palabras. Bueno, compañero, como lo decía el libro, eso se aferra más a un eufemismo, ¿sí?
que son palabras que van a reemplazar una verdad cruel, ¿sí? Entonces tratamos de que esa realidad no se vea tan cruel, reemplazándola por palabras maquilladas para que la sociedad la pueda subir, ¿sí? Entonces estamos hablando de eufemismo como tales, que es el tema central de nuestro trabajo. ¿Qué más tenemos ahí? Otra de esas intoxicaciones en las que vivimos es que asumimos el lenguaje en los medios de comunicación. Es decir, que las palabras que circulan frecuentemente por nuestra vida vienen de los medios de comunicación y abandonamos nuestro propio lenguaje y nos unimos a esos lenguajes de masas, ¿sí? Y tenemos un lenguaje pasajero. Por ejemplo, para nadie es un secreto que en nuestro país asumimos el lenguaje que Álvaro Uribe nos mostraba en los medios de comunicación. El lenguaje de Álvaro Uribe era un lenguaje belicoso, un lenguaje grotesco, ¿sí? Un lenguaje que se basaba solamente en unas palabras: seguridad, terrorismo, y los que estaban en contra de él eran vándalos o criminales, ¿sí? Y todos los colombianos empezamos a hablar ese lenguaje. El lenguaje de los medios es el lenguaje que nosotros hablamos. En la medida que nos acerquemos a los medios, así mismo va a incrementar nuestro lenguaje y vamos a reproducir esos lenguajes de los medios de comunicación. O sea, son los medios de comunicación los que permiten que esas intoxicaciones sean mucho más, se metan más en nuestra sociedad, ¿sí? Pero somos nosotros los seres pensantes, los seres que tenemos esa capacidad de razonar, los que tenemos que ser conscientes y de analizar y reflexionar acerca de todo lo que los medios nos quieren contaminar, ¿sí? Entonces tenemos que ser más críticos. Ese es el llamado. Los medios visuales hoy rigen la cultura actual. Es un ejemplo claro de esos medios visuales. Por ejemplo, cuando nosotros, en la época de estudiantes de nosotros, a nosotros nos hacían leer las obras literarias y era enriquecedor poder ver qué era lo que decía el autor, ver las palabras del autor. Pero hoy en día es tan fácil que el muchacho le piden, léase la Celestina, entonces él va y consigue la Celestina y se la ve. Entonces eso empobrece el lenguaje, empobrece la misma lingüística de los estudiantes, porque todo nos lo venden a partir de la imagen, de los medios visuales. Y nos fortalece lo cómodo, lo facilista, que eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora todo lo fácil es lo hagámoslo lo más fácil. Entonces no valoramos el esfuerzo, que eso es lo que nos han vendido los medios. Otra intoxicación es que somos receptores pasivos de la información. Todo lo que nos dan los medios de comunicación es la verdad, es la única verdad, ¿sí? Esa verdad, y es incensurable, no se puede criticar, incuestionable. No nos atrevemos a decir nada, solamente recibimos y callamos. Otra parte es que la información, nos hemos vuelto adictos a la información, ¿sí? Nos hemos vuelto adictos a esa información, y esa información diariamente nos vive llevando a consumir, a consumir, a consumir. El único objetivo de la información es acrecentar el capitalismo, que el capitalismo cada día crezca. Entonces nos vuelven a nosotros unos sujetos consumidores de tecnología, de objetos, de un sinnúmero de cosas que supuestamente nos van a mejorar la calidad de vida. Bueno, me parece muy importante en este tema, en este punto, hablar de la intoxicación lingüística en la educación, ¿sí? Entonces vemos partes importantes como, por ejemplo, disfrazar lo que busca el capitalismo es la eficiencia y la calidad. Eficiencia y calidad, eficiencia referida a invertir menos con mayor beneficio, ¿sí? Entonces la educación se está viendo como eso. La educación dejó de ser un derecho, la educación pasó a ser un servicio. Entonces lo que busca es ganar, no interesa aquí los resultados, sino ganar a toda costa. Entonces, en aras de eso con tal de frenar y que sea menos el gasto y más la ganancia, entonces se han inventado unas frases como es la evaluación, ¿sí? Que lo que busca, que supuestamente toda evaluación busca mejorar
primero identificar la falencia y mejorarlo, ¿sí? Pero esta evaluación tiene otro fin. El fin de esta evaluación es únicamente parar los ascensos en los maestros, es decir, dejarlos ahí para no tener más gastos, ¿sí? Eso es lo que busca, no busca mejorar la calidad de la educación en esa parte. Compañero, ¿tiene más que Yo aportar creo ahí? que hay que decir que la educación y el sistema político utiliza mucho el eufemismo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hemos cambiado el término bajo rendimiento académico por desempeños bajos, ¿sí? Hemos disfrazado la palabra evaluación y le hemos agregado evaluación por competencia. Anteriormente los estudiantes tenían el llamado observador del alumno, hoy en día le llaman el anecdotario. Es lo mismo, sino que con otras palabras, supuestamente para llamar la atención, para cambiar y revolucionar la educación, ¿sí? Ellos hemos llamado cobertura al hacinamiento escolar, porque es que al Estado le importa más la cantidad que la calidad. Y hemos llamado revolución educativa a una política deprimente, a una política que diariamente nos llenan de tecnología y que lo único que no dejan es pensar a los estudiantes y ni siquiera a los maestros. Yo creo que para hacer un cierre final debemos acercarnos a la lectura Rayo y relacionar esta lectura con la intoxicación del lenguaje. Entonces, primero empezaremos diciendo que los medios de comunicación nos hacen ver una única verdad, que los medios son de gran influencia en nuestras vidas, que no nos dejan ser felices a veces, ¿sí? Porque nos venden una supuesta realidad y nosotros somos acomodados a esa realidad que nos venden y no hacemos nada frente a ella. O sea, quiere decir que los medios nos enajenan, nos llevan a pensar lo que ellos quieren que pensemos, ¿sí? En el caso del libro de Los Amores Prohibidos de Canclán, es decir, el Rayo, nos muestra, si lo comparamos con la actualidad, es lo mismo que le está pasando ahora a nuestra selección, ¿sí? A nuestro 10, a James Rodríguez. Ese es el Rayo que está allá. Lo endiosaron, le dieron todos los medios, le dieron ese poder, ¿sí? Y allá está en el trono, está disfrutando. Así estuvo Rayo, ¿sí? Eso opacó a todos los demás. Eso opacó a muchos, a muchos, a muchos. Es más, le quitó las ganas de vivir y le quitó todo, hasta su familia y su profesión, al dueño de Rayo. Gracias a ese amor tan incondicional que tenía por ese animal, Talle olvidó que él era un abogado, que él trabajaba en eso. Olvidó que tenía familia. Cuando vendió a Rayo fue que empezó ya tuvo 2 hijos. Ya empezó a litigar, ya empezó a ejercer lo suyo. Entonces vemos cómo lo que los medios quieren absorbe tanto que nos consume en una sola cosa y nos lleva a perdernos de nosotros mismos. Es decir, nos convierte en objetos, ya dejamos de ser sujetos. Yo creo que ahí también podemos hacer una comparación, es que los medios en ese tiempo con la muerte de Rayo aprovechan la oportunidad para distraer el país. El país vivía una época de violencia, ¿sí? Y esa es la táctica de los medios, distraer a las personas con noticias para ocultar una realidad, una problemática que de verdad sí puede ser catastrófica para muchas personas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que el objetivo de los medios es distraer, es mostrarnos la realidad que ellos quieren y dejar a un lado lo que de verdad sí está pasando. Hay que recordar que eso, ¿por qué? Porque es que los que manejan los medios son los mismos capitalistas. Yo creo que hasta ahora, hasta ahí vamos. Bueno, podemos concluir con esto, decir que los medios hay que tener mucho cuidado con ellos, no dejarnos enajenar por ellos, ¿sí? Esta es la cuestión de este trabajo, este es el meollo, ese es el objetivo de este trabajo. Con esto queremos despedirnos. Muchas gracias por la atención. Gracias. Muy amable. Bueno, listo.